para que no salga. Bueno, bienvenida Ruth, Berta, Ana María, Carolina, Caterín, Mima, Alberto, Piedad y Angie. ¡Wow! Y siempre empiezo igual, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué capítulo! Mima, tú hacía tiempo que no te veía yo el pelo, que dicen aquí en España. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Te veo gracias. Es muy guapa, que, muy reluciente. gracias, muchas gracias. Han sido unas vacaciones aquí en el sur, pues en Ah, Sudamérica, las vacaciones son de diciembre a marzo. ajá. Entonces, he estado desaparecida. Bueno, Pero has bueno, estado disfrutando. Muy mucho, bien, mucho, sí. muy bien. Gracias. A las 4:30 te tienes que ir. Ay, luego lo ves, ¿vale, Caterín? Y hola, también Mirna que había entrado. Ay, Mirna, si estás aquí. Hola, preciosa. Bueno, y Celeste que está a punto de entrar. Bueno, pues eso. Hoy tenemos un capítulo que ya la semana pasada ya dos personas comentaron, ostras, ¿qué capítulo viene? Pues ahí que vamos. Hola Ruth. Hola Celeste. Bueno, voy a compartiros hoy, ¿dónde lo tengo? El otro miércoles hay reunión, sí, en un principio sí lo decís porque es Semana Semana Santa, Santa. ¿eh? ¿Por qué Semana Santa? Sí, sí, yo creo que sí. Yo voy a estar, sí, es Semana Santa, pero en principio sí, pero ya os confirmo yo la semana que viene, pero yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a ver el capítulo de esta semana que, madre mía, qué capítulo nos espera. Prepararos. Me voy a anclar aquí arriba, ahí vamos. Bueno. Pues esta semana va a hablar sobre las fuerzas del mal y la oscuridad y cómo tiene esto sentido en la explicación que le dan a Madu. Y el capítulo empieza así, que ella recibe el 17 de mayo del 52 un mensaje que el maestro dirige a los instrumentos del primero y segundo grupo, porque Madu tenía dos. Y dice, no pongáis vuestros pensamientos en los problemas materiales. Ta, ta. Ya solo con esta frase, dime. No, no, no. Ah, vale, sí. Mira, os voy a, no pasa nada, os voy a, uf, me fui, perdón. Os voy a silenciar y luego ya hablamos si queréis, ¿vale? Venga, allá quedamos. Pues bueno, ya solo con esta primera frase. No pongáis vuestros pensamientos en los problemas materiales, que qué fácil es decirlo, pero qué reto tenemos ahí para no involucrarnos en todos los desafíos que la vida a diario nos presenta, ¿no? Y le dice Jesús, porque es menester dejar libre la atmósfera etérea a vuestro alrededor a fin de no interceptar ni desviar los fortísimos fluidos que se os envían para grandes sucesos próximos. Es decir, ya con estas tres frases vemos que si nosotros ocupamos nuestros pensamientos con todos los problemas, desafíos, retos que nos presenta la vida, estamos ocupando ese espacio precisamente para la densidad, para las preocupaciones, para la tristeza, para todo. Y estamos quitando espacio para que lo que antes llamaba ella fluidos y que hoy llamamos más energías, frecuencias, no permitimos en varios de mis programas, por ejemplo, en Tu Nueva Yo está a punto de abrirse y en Tu Nueva Yo
hablamos mucho de ese espacio. Siempre invito a las personas que se unen a que ese espacio que nosotras ocupamos con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras ocupaciones, con todo lo mundano, no está dejando espacio para todo lo bueno que llega. Y para que lo entendáis, por ejemplo, como este vaso de agua, ¿no? Si yo lo tengo hasta arriba de preocupaciones, de tristezas, de miedos, etcétera, no dejo espacio para todo lo bueno que quiere ingresar. Hay que liberar, hay que deshacernos de lo que últimamente me escucharéis mucho, mucho que voy hablando, que es liberar todos los patrones, programas que tenemos de antes. Muchos de atemorizarnos, de hacernos pequeñitos, de miedo a brillar, miedo a ser tú. Aún arrastramos muchísimas cosas de todo eso. Y precisamente cuando tú te liberas de lo que has creído que eres o te han hecho creer que eres, hay un espacio que es llenado de la verdad, de lo que realmente tú sí eres. Y esto es precisamente lo que le está diciendo el maestro a todos los instrumentos, no solo a Madhu, sino a todos los instrumentos de los grupos. Y aunque aquí ponga el primer grupo y el segundo, pensar que todo esto sigue vigente para todos los grupos que se crearon después, incluido el nuestro y incluido todos los que vendrán. Dejar de ocupar nuestro espacio mental, energético, emocional, porque somos, acordaros, no solo somos un cuerpo físico, también somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético. Y con nuestros pensamientos lo que vamos es ocupando ese espacio. Porque si fueran pensamientos de amor, de fe, de compartir, que esto ahora os lo digo porque, wow, es que es un capítulo estupendo. Si, si nosotras vamos haciendo, ocupando este espacio con los pensamientos basados en los problemas, estos pensamientos luego se convierten en emociones. Es decir, si yo pienso que hoy va a ser un día duro, voy a convertir ese pensamiento en una emoción, por ejemplo, de desesperanza, una emoción de pesadez, y esa emoción afecta a mi energía, a mi cuerpo energético también, y no crea espacio para energías de alta frecuencia, como es la que Jesús le decía a Maduyes, no puede interceptar y puede desviar los fortísimos fluidos, o sea, esa energía de alta frecuencia que se os envían para próximos sucesos. En todo momento, siempre estos fluidos, estas energías, nos están llenando de herramientas, pero también nos están llenando de fe, de esperanza, de amor, de paz, para que nosotras y nosotros en los próximos acontecimientos que vayan a venir de la vida cotidiana o de a nivel mundial, podamos estar preparados a nivel más elevado. Y dice, Jesús no os hablará de ellos, pero tened la más completa seguridad de que estáis llegando espiritualmente a un punto importantísimo de vuestras vidas que originará a su vez hechos que cambiarán fundamentalmente vuestros destinos de encarnados. Es decir, no sería la misma forma de proceder. Nosotros, delante de un acontecimiento que pueda suceder, cualquiera, mundano, mundial, ahora que estamos más conectando con esa fe, con ese amor, con esos fluidos, con esa energía, puesto que desde que iniciamos este grupo, estamos como preparándonos para vivir, venga el acontecimiento que venga, desde lo que hablábamos la semana pasada de no sabemos qué va a venir en nuestras vidas.
pero lo que sí sabemos es que es perfecto, porque Dios no deja nada al azar. No hay nada que ocurra al azar. Normalmente siempre ocurre para ver nuestra respuesta frente a esos desafíos, ¿verdad? A esos problemas que puedan llegarnos. Y lo cuenta un poquito más adelante, que dice, no hagáis hincapié en las pequeñas pruebas que esperáis, porque ellas son en realidad pruebas para vuestra fe. Es que mirar qué claro lo dice. Sino que lo que tenemos que hacer es elevarnos constantemente con el pensamiento de purificarnos, iluminarnos y fortalecernos para así recibir de Jesús su luz, su amor y su poder. Es decir, todas estas cosas que nos suceden en la vida no son ni castigos, que esto también es una leyenda muy antigua, algo a desinstalar de nuestra vida, porque siempre hemos pensado que hay algún, mira, pues me han castigado por haber hecho esto o no merezco aquello, ¿no? Lo que veníamos hablando la semana pasada. Y eso no es así, porque esos desafíos que se nos van presentando en nuestra vida son pruebas. Son como los exámenes del colegio. ¿Os acordáis cuando hablábamos de esos exámenes que te hacían para, en lengua, en matemáticas, en física y química, en música? ¿Para qué? Para saber si tú has aprendido, integrado todos estos conocimientos, todas estas enseñanzas y saber cómo reaccionas. Porque en todo momento, como veremos en este capítulo, tenemos el poder de elección. Siempre podemos elegir qué camino tomar. Y aquí se nos está recordando que esas pequeñas cosas que nos pasan simplemente son pruebas y que se nos está probando para ver si seguimos teniendo fe y nos da unas claves, que son que nuestro pensamiento constantemente tiene que ser elevado y que podemos purificarnos, iluminarnos y fortalecernos. Y vamos a empezar por lo que es purificarnos. Purificarnos, como yo lo entiendo, es liberarte de esa carga desde el amor. Cuando nosotros tenemos algo que haya pasado cotidianamente contigo, con otra persona, lo que normalmente llamamos un problema que se presenta, si tú no lo purificas, si tú no lo liberas de ti, lo que va quedando va enfermando. Entonces es importante que nosotros podamos encontrar cuál es la lección que nos está queriendo dar la vida o Dios a través de esos problemas y tratar de decir, voy a reaccionar de la mejor manera que pueda, pero que no se quede en mí, porque ¿de qué manera se puede quedar en mí? A través de la ira, a través del resentimiento hacia otra persona, a través de la frustración conmigo misma si no puedo solucionar ese problema. ¿Entendéis? Todo eso se puede quedar dentro de nosotros y Jesús nos está invitando a purifícate, sácalo de ti, pero sácalo con amor, es decir, veo lo que se presenta, cómo puedo reaccionar yo y tomar una acción. Muchas veces es guardar silencio, no es contestarle al otro, no es ponerle límites al otro, o sí, debemos de valorar, pero desde ese lado que nos decía Jesús, desde ese pensamiento elevado. Luego también, aparte de purificarnos, nos propone iluminarnos. Y iluminarnos se refiere ahí a ingresar más luz y vivir desde tu luz, porque somos luz. Más allá de nuestro personaje, que somos este disfraz donde reside internamente nuestra alma,
en realidad es un cuerpo de luz con un disfraz que hemos encarnado con este cuerpo, ¿no? Y siempre se nos invita a conectar y a vivir desde esa luz pura que somos, como esa parte, ese fractal de Dios que somos, y vivir desde ahí. Y luego fortalecernos. ¿Cómo? Superando las pruebas. Cuando no superamos las pruebas y no nos han servido de nada porque no nos fortalecen, cuando fallamos en el primer paso, que es purificarnos. Porque cuando uno dice ante un problema, bueno, voy a hacer caso omiso, tu alma lo sabe, que la prueba está ahí y que no has hecho nada para aprovecharla, crecer, conectar con tu luz, reaccionar desde ahí y poder entonces tener ese fortalecimiento del ser, que es lo que se busca en esas pruebas. ¿O no se busca los maestros con sus alumnos fortalecer su inteligencia, fortalecer su carácter, fortalecer su preparación laboral, por ejemplo, el día de mañana? Porque se les está entregando un contenido, una sabiduría, y para saber si esa sabiduría está integrada necesitan los exámenes, necesitan las pruebas. Y una vez superadas es cuando entonces esa persona se fortalece, se prepara, se eleva, crece más en sus conocimientos. Esto estamos viendo desde el punto de vista del colegio, del instituto, de la universidad, pero en realidad la vida también es una universidad que nos está haciendo crecer, nos está dando la oportunidad de ver cómo reaccionamos en todo aquello que nos pasa para seguir creciendo, ¿verdad? Y luego dice, amor y fe, hijos, justicia sin rencor y seguridad del gran triunfo espiritual y material. Jesús os bendice. Es decir, nos recuerda que nos mantengamos en el amor y la fe, en la justicia sin rencor y en la seguridad, que podemos tener la seguridad que al final todo va a salir bien, que al final lo espiritual es lo que triunfará y Jesús, pues recibimos esa bendición. Bueno, luego dice, desde el mes de mayo de 1952, reanudé, esto lo cuenta Madhu, con el primer grupo nuestras reuniones que ahora realizamos periódicamente cada 15 días. Nos hablan en ellas Jesús, los guías y otros elevados. Sus mensajes interesantísimos van profundizando cada vez más en nosotros el conocimiento espiritual, a la vez que sus fluidos fortalecen más y más las facultades que recibimos, facilitando su manifestación en nuestras personas. En ocasión de una de estas reuniones, el maestro nos habló sobre la necesidad de pedir fuerzas para los seres del mal, a fin de que estos espíritus puedan evolucionar hacia la luz. ¡Qué grande era Jesús! ¡Qué grande! Porque, fijaros, una de las cosas, hace poco una alumna me dijo, pero ¿tú sabes lo que es perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño? Digo, ojo, pues sí que lo sé, porque también he tenido que perdonar a personas que a mí también me hicieron daño. Entonces sí lo sé. Pero aquí Jesús pide a Madhu y a su grupo que pidan energías, luz, fuerza para los seres del mal, para que estos puedan evolucionar hacia la luz. No se contenta solo con tener su grupo de fe iluminado, sino que estos también sientan y vivan la experiencia de poder pedir no solo a personas a lo mejor que no están siguiendo un camino de paz, de amor, sino a seres que igual que están los ángeles, los maestros,
de luz, hay otros seres que están en otro camino, vamos a llamar así porque ahora lo cuenta muy bien. Nos dijo que miles y miles de estos seres oscuros desean alcanzar la luz y separarse del reino de las tinieblas del que anhelan verse rescatados. Les dijo también Jesús que las fuerzas que nuestros espíritus pueden atraer hacia esos seres del mal mediante la invocación amorosa les permitirá evolucionar hacia la luz y deshacerse de los poderosos del mal que los dominan. Y Madhu dice, hicimos enseguida nuestro pedido de fuerzas para esos pobres seres y desde entonces continuamos haciéndolo siempre. No me voy a parar aquí porque ahora ella va a continuar y vamos a entender muchísimo más. Y dice Madhu, meditando luego sobre lo que el maestro nos dijo, surgieron en mi mente interrogantes cuya respuesta no fue posible encontrar, referentes al propio Rey de las Tinieblas. No podía yo comprender que Dios hubiera creado nada que no fuera esencialmente bueno, ni tampoco comprendía cómo era posible que el mal agrupara a tantos seres espirituales y que pudiera ser tan poderoso. Estaba segura de que existía una respuesta para estos y otros interrogantes que, sobre el origen del mal, golpeaban en mi mente, pero hube de rendirme ante la imposibilidad de hallarlas y entonces pedí a Jesús la explicación. Es decir, a ella le dicen que oren por aquellos seres del mal para que encuentren la luz y el camino de vuelta a Dios. Pero ella se queda como, lo hacen, pero se quedan como pensando, ella particularmente se queda pensando en que cómo es posible que Dios, que es el ser más completo de amor, la fuente de amor, de vida, de luz, ¿cómo es posible que permita que haya seres que, que hagan el mal y que encima arrastren a más espíritus, incluso personas, como veremos hoy? Si existe Dios no debería de existir, ¿no? Y aquí viene la respuesta que va a ser todo lo que vamos a tratar hoy, que es interesantísimo y que vamos a hacer una práctica precisamente para alejar el camino del mal de nuestra vida, ¿no? Y ella le dice, toma lápiz y papel porque esto quiero que lo escribas. Y dice, los espíritus del mal no fueron creados por Dios para ese fin, sino que Dios creó miles de seres elevados con el fin de que ellos trabajaran en la evolución del conjunto de su creación. Es decir, Dios crea a todos a imagen y semejanza, pero fueron los espíritus creados como tales, poderosos y llenos de inteligencia, y a cada uno el Todopoderoso, Dios, le asignó una misión a realizar. Todo lo creado respondía inmediatamente al poder de esos seres que adoraban a Dios, pero entre ellos uno era el más poderoso, el más luminoso y el que recibió más directamente de Dios su luz divina. Bañado en esa luz, sus sentidos espirituales saboreaban las delicias solamente concedidos a aquellos espíritus cuya importantísima labor Dios premiaba con esos goces que, a la vez que reforzaban su poder, fecundizaban su inteligencia. Es decir, Él dio una misión a cada uno de esos seres y a este en particular lo colmó de más poder, de más luz que recibía directamente de Él. Y
para que él, como dice aquí, saboreara cómo se sentía ser tan poderoso, cómo se sentía ser más llenado que otros de luz. Y continúa diciendo, en el desempeño de su misión, este espíritu que destacaba tanto, por tanto poder y tanta luz, que vosotros llamáis acertadamente Luzbel, fue creándose su propio reino, reino en el cual recibía la adoración inconsciente de seres que comenzaban a evolucionar, a quienes él dejaba en la ignorancia de su origen y creación divina, permitiendo en esta forma la desviación de fluidos poderosos hacia su propio ser, lo que, desviados de su natural y debido punto de recepción que era Dios, produjeron poco a poco en su espíritu la transmutación de sus fluidos esenciales, comenzando entonces a aparecer, como lógica respuesta, deseos de poder y dominación que aplicó inmediatamente sobre los seres que de él dependían, de acuerdo con el trabajo que le había sido asignado. Es decir, Luzbel, que así se llama ese espíritu más poderoso, más lleno de luz, que Dios llenó para un cometido, él se dio cuenta que todo ese poder lo convertía en el líder de seguidores que lo adoraban a él en vez de adorar a Dios, porque veían a él como otro Dios, ya que era brillante, ya que tenía muchísimo poder. Pero ¿qué hacía Luzbel? De permitir que estos seres que se le acercaban siguieran conservando la luz de Dios que recibían, él les absorbía como esa luz para crecer más, en más poder y en más luz, con lo cual toda esta soberbia, ¿no?, se convirtió en un reino. Él creó como un reino aparte también. Se creía como superior a Dios, o eso creía, porque llegaban a él más espíritus que querían estar bajo la de este Luzbel, ¿no? Seguimos. Cuando este cúmulo Eva, te congelaste. Sí, creo que solo Eva es quien perdió su conexión. Se congeló. Parece que se desconectó. Salió de la conexión. Puede ser problemas de su internet, tal vez. Te vemos, Eva, pero no se escucha. Hola, perdón. Pues fijaros que mi familia de luz me estaba diciendo antes de conectarme, conéctate a tu wifi. Y yo, oh, no me da tiempo, no me conecto. No, todo irá bien. Darme un segundito que me estoy conectando a mi móvil para ver si así. Ya estás conectada. Perdón, ¿eh? Ya estás conectada. Te quedaste Sí, cuando vale, este cúmulo. perfecto. Sí, muchas gracias por el apunte. Y si es que mi chico, qué atento está. Vale, perdón, se fue de repente la conexión.
Vale, ahí voy, ¿eh? Ah, claro, es que entraron toda la familia y todos conectándose al wifi, todos chupando del mismo wifi. Ahí voy. Vale, perfecto. Eva, Ah, ¿vas a tener que ¿sí? grabar, empezar a grabar de nuevo o no? ¿Sí? Yo creo, me imagino, porque como No, se no, cortó se está la... grabando, creo. ¿Lo veis Oh, arriba ok, que pone que se está grabando? ya, no sé, no estoy segura. Yo no podría decirlo. Sí, ¿alguien lo ve, por Ya, favor? Sí, debe de poner que se está grabando. ok, Sí, ya pone. Sí, sí, lo pone. Vale. ok. Entonces, seguimos. Silenciaros, por favor, y que no me ha dado tiempo. Cuando este cúmulo de sentimientos desviados hizo crisis en Luzbel, es decir, lo que estaba explicando aquí, que llega un momento que él no puede tener más poder. Y ahora entenderemos por qué. Luzbel se rebeló abiertamente contra la voluntad divina, creyendo que le sería posible alcanzar tanto poder como Dios, sin saber que Dios, mira qué listo, Dios conocía no solamente y desde el primer instante la evolución que en Luzbel se operaba, sino que era lógico, sino que eran el lógico efecto de aquellos primeros pensamientos producían, de acuerdo a las leyes divinas, los hechos que él había llegado. Es decir, ¿qué nos creíamos? Que Dios no sabía todo el poder que le estaba dando a Luzbel y todo lo que podía ocurrir. Y wow, a mí me explotó la cabeza con esto porque pensé, es que es el puro reflejo también de los seres humanos. Es decir, o no se nos ha dotado del poder del amor, del poder de la paz, y no lo utilizamos. No digo todos, sino a nosotros también se nos ha dotado de mucho poder, pero muchos de nosotros no lo utilizamos. Te volviste a congelar, Eva. Oh, no sé qué está pasando. Hola, hola, hola. Estoy con... Ya te escuchas nuevamente. Sí, no sé qué está pasando. Luzbel, que anda por ahí. Sí. Que Luzbel no quiere. Bueno, es que da igual, la luz siempre puede más, acordaros. Sí, Bueno, por ello. en vez de compartir, os hago esta reflexión y luego comparto. Es decir, Dios le dio muchos poderes a Luzbel y esto no recuerda cuando. Voy a empezar ¿os acordáis cuando semanas antes yo os decía, hay muchas personas que tienen mucho poder actualmente en el mundo? Tienen mucho poder de comunicación, tienen mucho poder de influencia, tienen mucho dinero, tienen no solo cosas materiales, sino son líderes. Esos son poderes. Y nosotros a pequeña escala también tenemos esos poderes. Pero ¿qué haces con ese poder? ¿Qué haces con todo ese dinero? ¿Qué haces con toda esa influencia? Yo conozco a personas que son súper influentes, que a lo mejor abren su boca para decir algo y muchas veces me quedo pensando, wow, ¿por qué no lo utiliza para empoderar a las personas, para volverlas a conectar consigo mismas, para que conecten con los poderes que Dios también nos dio a nosotras y a nosotros? Nos dio el poder, como os decía, nos dio el poder del amor.
o no es un superpoder. Yo, con mi poder de amor, puedo hacer sentir a personas amadas. Podemos con nuestras acciones poder crear verdaderos cambios y transformaciones en nosotros mismos, en nuestras familias y en otras personas. ¿Cómo os habéis sentido cada uno de vosotros cuando habéis sentido el poder del amor? En el que a alguien le importabais, en el que alguien te echó una mano. ¿Te acuerdas de aquella vez que alguien te sacó del agujero o te dio un trabajo o te dio su mano o te dio su hombro en el que llorar? ¿No os parece que esos son superpoderes? Dios nos dio todos esos poderes. Y a mí, cuando estaba leyendo ese párrafo, me recordó, es que no somos distintos de Luzbel en el concepto que estoy explicando. Es decir, también Dios nos dio muchos poderes. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros con estos poderes? ¿Cómo estás utilizando tú el amor? ¿Cómo estás utilizando tú el don de la palabra o el don de la compasión? Porque a muchos se nos ha entregado diferentes poderes. ¿Cómo tú los estás utilizando? Y como siempre digo, a veces podemos impactar solo a otra persona. Y tu vida ahí ya ha cambiado en significancia. No hace falta ser, como siempre digo, Teresa de Calcuta para que Dios te abra las puertas de su reino. No. A veces simplemente quererte a ti ya es utilizar bien tu poder. Porque es que es lo que nos ha dado todos esos poderes. Lo que pasa es que ahora viene, que os compartiré, Luzbel le pasó lo mismo, le dio aún más y le dio, Dios sabiendo lo que le estaba dando, le dio la oportunidad de a ver qué haces con tanto poder. Y claro, aquel se infló. Por ejemplo, personas que conozco que generan muchísimos miles de dólares y podían crear impactos muy fuertes con todo eso, porque evidentemente les sobra para vivir. O personas muy o sea, que nos influencian mucho, como son los presidentes de nuestros países. Wow, siempre pienso, estas personas bien dirigidos, los poderes que tienen, podrían generar paz en el mundo, podían generar unión en el mundo, podían volver a conectar con ese todos somos uno, en vez de generar dispersión, generar guerra, generar conflictos, porque confrontan unas religiones con otras, unas razas con otras, y, y no me parecen muy alejados de Luzbel. Sinceramente os lo digo, no me parece, porque no están utilizando bien los poderes. Y ahora veréis qué bonito y qué interesante, pero quería como hacer esto, que ahí parece que esté hablando de Luzbel, pero cuando yo lo leí digo, no, no, está hablando de mí y está hablando de ti y está hablando de todos, porque a nosotros también se nos ha dado todos esos poderes, ¿no? Y continúa así. Decidme enseguida si me veis congelada, que no sé si es porque estoy compartiendo la pantalla, pero bueno. Entonces, así con Luzbel poderoso pero sin luz, pues no pudo ya recibir la luz divina y con todos los seres espirituales a él sometidos inconscientemente, es como se formó en ese preciso instante el reino de las tinieblas, porque junto a Luzbel no puede haber nunca luz, altas esferas luminosas en que los espíritus gozan de la luz de Dios. Toma ya, lo explico en cristiano. Resulta que Dios le da a Luzbel mucho más poder, como estamos viendo. A ver cómo reacciona él. Y él reacciona por otro camino no iluminado. Él empieza a conectar con la vanidad. Y esto, fijaros en muchas personas y en nosotros mismos, que de repente tienes más poder o tienes cualquier cosa y es como
te crees que los demás, puedes dominar a los demás, en vez de ayudar a los demás y liberarlos, alejarlos del sufrimiento. No, no, él les chupaba su energía, su luz, porque Dios no le iba a dar más. Y esto es una lección muy importante. El que se desvíe, y aquí hay dos caminos clarísimos, hacia la luz o hacia la oscuridad, no va a recibir lo mismo. En el momento que uno actúa desde la oscuridad, Dios no va a seguir, y lo dice aquí, ni los seres espirituales van a seguir llevando luz ahí, porque no cabe más luz en ese cuerpo que ha tomado un camino de oscuridad, un camino del mal. ¿Y cuándo estamos tomando un camino de la luz y de la oscuridad? Pensar por un momento en que fuéramos Dios. Por un momento pensar esto. ¡Wow! ¿Dios estaría triste? ¿Dios estaría preocupado por estos temas materiales que ahora me preocupan? ¿Dios pondría la otra mejilla a un enemigo, a lo que consideremos un enemigo? ¿Dios dejaría de ayudar a uno que nos dé su misma raza? ¡Wow! Cuando yo pongo mi mente a pensar si yo fuera Jesús, ¿qué haría? Evidentemente, lo primero que me dije es imposible poder, bueno, no hay nada imposible, pero me doy cuenta de cómo Jesús a su mesa se sentaban ladrones, se sentaban todo tipo de personas, asesinos, pobres, que repudiaba la gente, enfermos, se sentaban a su mesa. Él les daba su amor, les daba el pan, les daba lo poco que tenía, porque era su hermano, sus hermanos igualmente. Y wow, me parece, mira, os voy a contar una cosa que me sentí como ser humano, que dije, Jesús, eres mi modelo a seguir. Resulta que estaba en Londres con mi hija y entramos en un, no sé, creo que era un metro, sí era un metro. Entramos en un metro, había dos sitios libres y mi hija y yo nos sentamos una al lado de la otra. Quedaba un espacio y se sentó justo enfrente de nosotras un homeless, un vagabundo. Todos conocemos, o sea, todos, voy a quitar esto, un momento. Todos sabemos cuando ves un vagabundo por la ropa, pero el olor era el olor a orín, a bebida, bueno, no se podía aguantar. Yo tengo muy desarrollado el olfato y era como, yo miraba a Malena y con los ojos se lo decía todo de, o sea, estaba abarrotado, no había más sitio y era o eso o de pie y estábamos súper cansadas, bueno, total, que era, bueno, bueno. Y de repente entra otro chico, se queda a nuestro lado, lo mira a él sin hacer ninguna cosa extraña, se pone a su nivel arrodillado así, esto que bajas, abre su mochila y le da un sándwich. Aquel señor lo cogió de lo más, o sea, yo me sentí, o sea, por mí pasaron, yo digo, pero qué mala cristiana o qué mala, cómo he estado tan desconectada solo fijándome en, en el olor, en, ¿sabes qué asco esta persona sucia? Y era como, madre mía, qué lección me acaba de dar la vida. Otra persona estaría oliendo igual que yo, pero en cambio se abrió y tenía un sándwich para compartir y se lo compartió. Entonces, muchas veces no estamos tan alejados de cuándo yo estoy tomando el bien y cuándo no estoy tomando el camino de la luz, porque no hay gran diferencia entre que nos creemos grandes personas, pero de repente te pasa algo así y digo, ¿de verdad?
Yo estaba más preocupado por mi propio sensación de olor que por ofrecer algo a este señor si necesitaba o algo, y de repente pues descubrí una gran lección de cómo dejar todo eso a un lado, porque a Jesús le pasaría lo mismo. A él lo criticaron muchísimo porque a su mesa, como os decía, sentaba criminales. ¿Y si te roba? ¿Y si te mata? Y él no tenía miedo, ¿no? Bueno, por eso entendéis que ser más elevado, ponerse a ese nivel, abrirle las puertas de tu casa a, a personas que son hermanos como tú, pero wow, o sea, es un nivel tan superior y tan elevado vamos, yo por lo menos, os lo digo a nivel personal, no sé si alguna vez podré estar a la altura de todo lo que hacía Jesús. Bueno, y entonces continúa diciendo que, bueno, nos hemos quedado en que Luzbel ya había llegado a su tope, ya no podía recibir más luz porque Dios, en el momento en que él vio que estaba desviado de su camino, no estaba actuando con amor, no estaba actuando para ayudar a los demás, no estaba al servicio, no estaba compartiendo su luz, sino que estaba absorbiendo la luz de los demás, ahí le cortó el grifo y dijo, a ver qué pasa aquí. Y en ese momento Luzbel crea el reino de las tinieblas y continúa diciendo, desde el comienzo de su reinado, Luzbel y los suyos trataron constantemente de hacer adeptos, es decir, de lo que ahora llamamos hacer comunidad, que vengan, tentándoles con manifestaciones de su poder a otros espíritus que ignoraban los terribles sufrimientos que habría de llegarles una vez desviados de su sendero hacia la luz, y así como es hasta ahora, prosigue la lucha de ese pobre espíritu insaciable en su afán de adoración e insaciado en su afán de dominación. Es decir, el reino de Dios nos da libertad y nos da amor, nos da paz, nos aleja del sufrimiento. El reinado de las tinieblas quiere primero tentarte con algo, y esto también lo podemos ver actualmente, como el mal acecha su garra para nosotras, por ejemplo, tentarnos por alguna persona que nos está, por ejemplo, haciéndonos creer algo pero que luego no es. Por ejemplo, nos tienta también a través de los malos hábitos. El mal tiene muchas formas de crear adeptos, de tentarnos a través de personas, de cosas. ¿Por qué? Porque se alimenta de todo lo contrario a la luz. Se alimenta de la tristeza, de la preocupación, de la desesperanza, de la enfermedad. Nos quiere ver tristes, hundidos, preocupados, temerosos. Y ahí es cuando puede absorber tus fluidos, porque nosotros somos generadores de luz, pero también de oscuridad. Y aquí es la gran pregunta que me gusta siempre, en mis cursos siempre hay un momento que siempre decimos esto, que es: ¿a quién quieres alimentar tú? ¿Os acordáis de hay dos lobos, ¿no? Esto está muy visto ya en internet, que había dos lobos: a quién deseas alimentar tú, al lobo de la luz o al lobo de la oscuridad. Y no nos damos cuenta que con nuestras acciones diarias, muchas veces, o nuestros pensamientos, nos estamos yendo por otro camino que no es el pensamiento más elevado, no es el pensamiento. Y lo bueno de esto es darte cuenta, puesto que estamos aquí para superar pruebas y crecer, darnos cuenta para purificarlo y para nosotros poder crecer con todas esas pruebas que nos va dando la vida. Y, y esto es muy importante porque, como ahora dice, nosotros cuando tenemos pensamientos, emociones, acciones más elevadas, estamos apoyando ese camino de luz.
cuando no estamos justamente apoyando el otro. Y hay muchas personas que dicen, yo no lo veo como guerra, pero hay muchas personas que sí lo he escuchado esto, que hay una guerra actual entre la luz y la oscuridad. Yo más que guerra, porque aquí ahora creo que lo explica, bueno, lo voy a leer y veréis cómo lo explica. Un segundito. Dice, las fuerzas del bien no luchan con Luzbel, sino que simplemente oponen su poder para evitarle triunfos definitivos y ayudan a los seres encarnados, es decir, nosotros, nos ayudan a reconocer cuál es el camino que lleva al bien y cuál es el camino que lleva al mal. Es decir, a nosotros sí nos facilitan cómo esto te hace sentir, cómo esta persona te hace sentir, cómo este libro te hace sentir, cómo este proyecto te hace sentir, cómo todas las cosas que te rodean te hacen sentir. Si te hacen sentir mal, aléjate. No hay nada ahí para ti. No es tu camino. Siempre nos están dando como pruebas. ¿Cómo te hace sentir este pensamiento? Pequeñita, limitada, triste, mm, prisionera. Aléjate de ese pensamiento. Aléjate de esa situación. Aléjate de esa persona. Aléjate de todo aquello que te lleve a hacerte sentir mal y no bien. Los seres deben elegir por propia voluntad el camino. Es decir, a ti se te ofrece A o B y tú eliges dónde quieres ir. Por eso también es una elección la que hacen las personas de seguir utilizando mal sus poderes. Es su propia elección. Ya en el otro lado, cuando tengan que rendir cuentas, pues ya veremos lo que pasa. Pero es un poder de elección, es decir, en todo momento podemos elegir y eso es lo bueno. Y ese es otro de nuestro gran poder, el que podemos elegir por voluntad propia qué camino tomar. La humanidad escuchó con demasiado interés las promesas tentadoras de Luzbel, que promete y otorga poder, pero lleva directamente a la destrucción y aniquilamiento. Por eso Jesús y miles de seres elevados acuden ahora para salvarla. Es decir, han venido para salvarnos de esa destrucción y de ese aniquilamiento, porque el mal va a utilizar el poder, el dinero, las drogas, el alcohol, el egoísmo, el miedo, todo para recabar miembros para su comunidad y hacer crecer el reino de las tinieblas. Pero no, ellos dijeron, no, no, por eso Jesús y miles de seres elevados acuden ahora para salvarnos. Y continúa diciendo, Dios en su bondad infinita no cerró definitivamente las puertas de su reino para quienes siguieron a Luzbel, ni tampoco para él mismo. Es decir, Dios tiene siempre las puertas abiertas para quien quiera acercarse. La plegaria fervorosa, es decir, rezar con fe, la plegaria fervorosa de hermanos amorosos ayudó a redimirse a miles de espíritus que sufrían entre las garras maléficas y cuando un ser poderoso sienta estremecerse su esencia espiritual a impulso de sentimientos purísimos de amor y de fe, y esos sentimientos se eleven en súplica fervorosa al Todopoderoso, aún el mismo Luzbel podrá redimirse y su fatídico reinado quedará terminado. Es decir, nosotros podemos, a través de una oración, con una súplica fervorosa, qué bonito el castellano de antes, ahora diríamos con una oración intensa, pero con una súplica fervorosa, en amor y fe al Todopoderoso, es decir, a Dios, siempre Él va a tener las puertas para nosotros. Y eso no quiere decir
que, ay, he sido mala, ¿verdad? No, simplemente estamos aprendiendo, estamos cometiendo errores, a veces acertamos, a veces no. Y lo que nos está diciendo aquí es que podemos en una oración decir, ayúdame a ver mi camino de luz, ayúdame a no volver a cometer estos errores, a hacerlo bien, a saber cuál es mi camino. Podemos siempre estar, pues, cuando nos demos cuenta de volver al mismo camino, porque Dios ya lo ha dicho. Ni siquiera a los seguidores de Luzbel, ni al propio Luzbel, si viene a mí, le abriré mis puertas. Wow. ¿Quién abriría ahora las puertas a alguien que le ha hecho daño, ¿no? Por ejemplo. Pero es que él también no siente que le han hecho daño a él. Se han hecho más daño a sí mismos. Y eso es algo que ocurre también con las personas que a veces no nos hacen bien o nosotras de repente no hacemos el bien. ¿Quién está peor? El que hace el mal. Inconfundiblemente está el que hace el mal. Siempre va a estar peor que al que le llega, porque tiene la carga de lo has hecho mal y lo sabes. Y encima has hecho sentir mal a un hermano tuyo, ¿no? A ver, que he movido esto y ya no sé dónde estoy. Uy, que arriba me he ido. Son las 5 ya, a ver lo que me da tiempo. Un segundito, porque este era un poco largo. Ay, Bueno, de todas maneras, lo importante ya lo he dicho, ¿eh? ¿Queréis decir algo? yo Ay, no, es que como tenéis el micro abierto. ay, yo te decía que eh, ahí ya estabas, en el 15 de septiembre te habías quedado, vale. ya Sí, sí, luego, sí, exacto, aquí. Sí, pero creo que esto que viene, sí, em, vale, un segundito, creo que, o sea, simplemente le estaba diciendo eh, que tranquila, que se viene en tiempo en la que ella va a ser, o sea, ellos ya saben que Madu no es nada vanidosa y entonces simplemente la están avisando de que va a ser una referencia para la obra con todo lo que se viene y entonces dice, como no tienes peligro de vanidad, pues bueno, vas a viajar, vas a compartir la obra, bueno, en fin, le dice un poquito todo esto. Yo creo que es eso lo que ponía. Dejadme un segundo. Le dice que va a tener también más visión. Dice, amadísima, Jesús está y estará siempre a tu lado. Recuérdalo constantemente y espera en todo momento la manifestación de su amor y su poder. Pronto han de llegar a tu vida días muy venturosos y en ellos, o sea, le da un mensaje personal, pero le dice, ya no queda tiempo para detenerse a esperar la evolución lenta de los indecisos. Jesús dará pronto la señal y será puesta en marcha la gran misión misteriosamente preparada por él y miles de otros seres elevados. Ten tranquilidad en tu cerebro y amor en tu corazón. Jesús te bendice. Es decir, aquí lo que le está diciendo, voy a dejar de compartir, yo creo que en todo momento lo que le está revelando es ahora, lo que le está revelando en todo momento es el anuncio, a mi entender, de la obra de Cristo que viene después. Y aquí dice, aquí ya no estamos para los indecisos. El que lo tenga claro tiene que entrar en este reino de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario antes de pasar a la práctica? Albertito, ¿cómo no? Abajo a la izquierda, creo que es en el... Ahora. ¿Qué Ya tal, está. Alberto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me oyes? Ahora. Sí, perfecto. Sí, hay muchas cosas que me llegaron, pero pues no hay tiempo. Este,
Yo sí creo que es el dinero y el poder pueden hacer muchísimo daño, pero esta es una prueba, pero con poder y con dinero puedes hacer muchísimo bien. Yo, con tantos que recorrí con tantos grupos y todo, llegaban a veces líderes que eran muy buenos, pero se enfermaron por el dinero. Traían algo tan increíble, pero después ya nomás pensaron en esto, ahora cobro más, hacemos esto. Era increíble cómo se pudieron transformar nada más por el dinero y el poder. Es decir, el dinero y el poder es algo muy importante. Sí, totalmente. Por eso os he hecho el símil de cuando yo leí ese párrafo, no pensaba en Luzbel, pensaba en nosotros también. ¿Qué harías tú si de repente tuvieras 100 millones de euros? Si de repente tuvieras un poder de influencia de masas hablo. ¡Wow! Eh, eh, Creo que hay como una fina línea muy delgada que para... yo lo vi también, por ejemplo, o sea, que es fácil corromperse, porque yo lo vi también en unos políticos aquí en España que salió gente joven, nueva, fresca, que sabes, que criticaban como a los grupos más asentados y de más años. Y yo digo, por fin un grupo consciente, gente joven, pues al final acabaron igual. ¿Mm? Entonces, creo que el mal, mira, lo primero que creo es que el dinero no es malo, simplemente es como ¿No? el cuchillo. Tú el cuchillo lo puedes utilizar para matar o para cortar verduras y comer, ¿verdad? Entonces Sí, yo creo que no hay nada malo en lo terrenal, más allá de que haya una sustancia venenosa, claramente, pero creo que es cómo nosotros utilizamos esos poderes. exactamente. Y tenemos que ser muy conscientes del poder que se nos está dando y la responsabilidad que se nos está dando. Porque, ¿os acordáis cuando yo os decía, madre mía, qué responsabilidad? He dicho sí a llevar este grupo. Pues es también una pequeña responsabilidad, porque ¿desde dónde vas a guiar? Claro, muchas veces es tan grande la responsabilidad que a lo mejor dices que no a eso. No todo el mundo quiere ser piloto de avión. Y os imagináis, también es mucha responsabilidad. Pero quien dice eso dice algo más profundo de poder obrar a través de todos los regalos que recibes o todo el bien que recibes, ayudar a los demás que sabes que lo necesitan. Me parece de una cosa, con el ejemplo este que os he contado, me sentí tan un ser humano como una cucaracha. Yo digo, ¿será posible que yo solo estaba pensando en el olor que despedía en vez de decir, pobre señor, no, no era tan mayor, igual necesita algo caliente y de repente aquel chico se agacha, abre su mochila, le da la comida y tan agradecido aquel, pues aquel tenía nariz igual que yo y no estaba. O sea, es que de verdad me sentí lo peor de lo peor. Pero bueno, es una lección que te la da la vida para que digas, Yo, ay, que yo estamos creo, solo de principiantes. ¿sabes? Yo creo es que yo no pensaba en el mal ni en Lucifer o lo que fuera. Es que yo creo que te mandan esas pruebas y tú sabes qué vas a hacer con ellas. O te vas para el camino del mal o te vas para el camino del bien. Está en ti. No está en nadie más que en uno mismo. Mm. Entonces, tú puedes hacer mucho bien en esta vida o echarte a perder tú solito. Pues ahí está la lección de hoy. Entonces, que siempre podemos elegir a qué queremos hacer crecer, o la luz o la oscuridad, el reino de Dios o el de las Bueno, tinieblas. Sí, claro. una cosa chiquita. Sí. Cuando tienes una persona que te está haciendo mucho daño, en vez de rescongarle o ponerte igual que él, no, mándale decir una, yo siempre le he dicho a la gente, te divorcias si te hizo no sé qué, déjalo en paz, mándale decir una misa, mándale oraciones, mándale cosas
porque si tú mandas mal, se te regresa. Es la ley del boomerang. Lo que tú sueltas da la vuelta y se te regresa. Entonces, en Ujú, vez de, mándale decir una misa, mándale decir, sobre todo en casos de divorcios es muy común, o en ujú. casos de trabajo, mándales decir misa a tu vecino, que es muy malo, bueno, y la gente cambia. Si tú mandas bien, esa persona empieza a cambiar contigo y se transforma. Yo siempre mando luz, si os sirve también a continuación de lo que dice Alberto o como complemento, siempre le mando luz a esa persona a lo mejor que, pues, que sé que no lo está pasando bien o que es una persona bastante gruñona, em, no sé, a alguien desagradable, no sé, porque creo que si tuviera más luz no estaría así. Entonces, pero bueno, hoy vamos a hacer una práctica, entonces, que podemos hacerla o detenernos algún momento al día para poder hacerla, para percibir y darnos cuenta de qué decisiones estamos teniendo o desde dónde estamos actuando, ¿no? O pensando. Entonces, espero que os guste. Ya sabéis que yo luego me despediré. Nos vemos, a ver, en principio nos vemos la semana que viene. Yo sé que es Semana Santa, pero yo creo que voy a andar por aquí, o sea, no me voy de viaje ni nada que no pueda conectarme. Creo que voy a estar por aquí y creo que voy a entrar, o sea, que sí que voy a poder entrar. Más el cambio de hora, que gracias Piedad por decírmelo, porque de verdad que no sabía que había un cambio de hora, si hace poco que la cambiaron aquí en España. Otra vez el cambio de hora, no sé, es que creía que era en junio. Bueno, sea lo que sea, yo por el grupo os digo si hacemos sesión, que espero que sí, y a qué hora, si la hora de siempre y todo, ¿vale? Ahora, nada, que os mando un abracito a todos y vamos, os voy a silenciar y luego ya sabéis que os paso la grabación. Bueno, ay, entonces, deja lo que tengas en tus manos. Vamos a hacer una práctica que se llama Elige la luz. Puedes cerrar tus ojos, soltar tus hombros, suavizar tu rostro para quitar tensiones del cuerpo físico, pero también preocupaciones de tu mente. Déjalas a un lado, luego ya te ocuparás de ellas o no. Y simplemente respira profundo. Regálale a tus pulmones ese oxígeno. Y al exhalar aprovecha ese momento para soltar cualquier tensión, preocupación o densidad. Inspira vida, oxígeno, salud y exhala todo aquello que no te pertenezca. Puede ser cansancio también, puede ser algún síntoma o algún malestar que tengas en el cuerpo. Y esta práctica la puedes repetir una vez al día o dos, porque solo te va a llevar 2 o 3 minutos. Y es hacer lo que estamos haciendo ahora, detenernos un momento en silencio. Puedes llevar una mano a tu corazón y mientras respiras profundo, puedes preguntarte a ti misma, a ti mismo, ¿desde dónde estoy actuando hoy? ¿Desde la luz o desde la oscuridad? Observa sin juicio. Dios tampoco nos juzga, es nuestra elección, pero piensa que la luz siempre tendrá
las puertas abiertas. Dios siempre nos abre sus brazos. ¿Desde dónde estoy actuando hoy? ¿Desde la luz o desde la oscuridad? Y después de elegir conscientemente desde dónde quieres elegir, puedes decir algo así como: hoy elijo actuar desde el amor. Hoy elijo alimentar a la luz. Y hoy elijo usar mis poderes para el bien. Ahora simplemente quédate sintiendo cómo te gustaría en la próxima decisión que tengas, cómo cambiaría tu energía haciendo acciones desde otro lado, desde el bien. Imagina por un momento que nuestros pensamientos pudieran ser siempre luminosos o mantenernos el mayor tiempo posible. Imagina cómo sería sentir y siente cómo serían tus emociones vividas desde la paz y el amor. Imagina cómo sería poder tomar acciones y toma acciones desde el bien, contigo y con los demás. Y ahora reconoce el poder que habita en ti. Voy a decirlo en primera persona para que te lo puedas repetir. Hoy reconozco todos los poderes que Dios ha dejado en mí. Hoy elijo utilizarlos para mi mayor bien y el mayor bien de toda la humanidad y de este planeta Madre Tierra. Hoy elijo la luz. Renuncio a todo pensamiento, emoción o acción que me aleje del amor, la paz y la verdad. Me alejo del camino de la oscuridad, la confusión, el miedo y el juicio. No les doy más fuerza. No les doy espacio en mi vida, porque ahora elijo conscientemente la luz. Permito que mi mente se eleve, que mi corazón se purifique y que mi energía permanezca alineada con el bien. Que todo lo que en mí no esté en luz sea transformado y que mi vida se convierta en un canal de amor, claridad y consciencia. Confío en que soy guiada, soy guiado, protegida, protegido y sostenida por la luz. Y desde esa luz camino, actúo y elijo. Dios, gracias, gracias, gracias por los poderes que depositaste en mí y que ahora de forma consciente
utilizaré para mi mayor bien, el de mis hermanos y el de este planeta. Amén. Y ahora quiero que simplemente te quedes unos instantes más en silencio, permitiendo este estado de agradecimiento sobre los poderes que Dios ha depositado en ti para que la próxima vez puedas utilizarlos para un bien mayor. Nos vemos la próxima semana. Quédate un ratito más.